Muy bien, Moni. Muy buenos días. Dios me los bendiga. Dios me lo llene de mucha paz a cada uno de ustedes, que el Señor me los siga iluminando cada vez más, que el Señor los llene con su gracia. Entonces, hoy, sábado de nuestra Madre María, precioso. Y el Señor nos ha venido sorprendiendo con unas palabras muy lindas, porque sé que el Señor siempre trae cosas nuevas a sus hijos, predilectos llamados. Entonces, incluso los invito a que escuchen el diálogo que mi esposa tuvo en nuestra comunidad chequina, que se llama ese audio, lo encontramos hoy, ¿Cómo, lo pueden encontrar como cómo ser el hijo de Dios? cómo ser el hijo de Dios. Entonces, para que estemos de verdad escuchando lo que fue un audio muy bonito que mi esposa hizo el jueves pasado. Bueno, Moni, empezamos entonces, ¿les parece? Sí, porque vamos tarde. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Señor, por este nuevo amanecer. Gracias, papá, porque tenemos tanta necesidad en este mundo de querer estar contigo, una necesidad, una sed grande, Padre, para estar más en ti. Tenemos hambre de ti. Este mundo siempre trata como a agarrarnos y tirarnos hacia el piso, dejarnos aferrados a este mundo. Pero la lucha es constante, todos los días, Padre, todos los días es una lucha. Pero estamos aquí con ese anhelo de crecer en tu amor, de levantarnos un poco temprano para conocer tu palabra, porque el anhelo grande es estar en ti. Constantemente hay unas preocupaciones diarias, nuestros hermanos, nuestros seres queridos, esposos y esposas, hijos, todo, siempre hay una dificultad grande, lo económico, ahora con lo que se está dando con esta pandemia también es muy fuerte, Padre Santo. Por eso te damos gracias, Papito Dios del cielo, para que seas tú, Padre Santo, el que nos lleves a tu presencia a través de tu palabra. Por favor, llévanos a conocer cada vez más de ti. Llévanos a sumergirnos en tu presencia, Papá Dios del cielo. Estamos dispuestos plenamente. Dile así, estoy dispuesto hoy, con mi mente, con mi espíritu, con mi alma, con mi cuerpo, con todo lo que soy, a entregarme plenamente a ti. Gracias, Padre Santo, por tu gran amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, entregamos todo para recibir de tu palabra. Amén, amén y Amén, amén. amén. Bueno, Marcos 6, del 17 al 29, dice lo siguiente. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Felipe, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes le tenía miedo sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando junto con él, que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué pediré? Le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron para enterrar.
Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Padre eterno, por tu palabra viva. Bendito y alabado seas tú, papito Dios del cielo. Amén y amén. Bueno, la muerte de Juan Bautista. Curiosamente, mi Jesús, cuando habla con los fariseos y los reprende de una manera espectacular, los reprende de una manera muy fuerte, dice: ustedes han matado con su actitud y sus pensamientos a los profetas, le dice a los fariseos, ¿no? A los fariseos, saduceos y escribas, doctores de la ley, le dice lo mismo. Y ahorita pues se hace evidente que matan a uno de los profetas fuertes, el profeta que a mí me sorprende mucho, y Juan Bautista a mí me llama mucho la atención, porque dice el Señor que no ha habido hombre más grande en la tierra que Juan Bautista. Entonces me llama mucho la atención esta muerte y cómo uno de una u otra forma puede uno hacer parte, por un lado, de la muerte de un profeta con las actitudes. Por un lado, cuando tiene actitudes fariseicas. Y lo otro, Moni, con respecto a lo de los profetas, es lo que el Señor, y aquí se evidencia, cómo mi Padre Dios ha dado muchas personas, muchas, esta es una evidencia, de que ha dado naciones enteras por nosotros, ¿sí? Por el amor que nos tiene. Y la actitud que tomó mi Jesús, por ejemplo, con respecto a Juan, y lo que él sintió o cómo se comportó al enterarse de la muerte de Juan, y cómo una despedida de Juan con mi Jesús, que se la recomiendo que la vean, Radioteatro María Valtorta, allí en YouTube. Uy, escúchenla, es súper linda el diálogo que tuvo mi Jesús con Juan Bautista. No se sorprende la actitud de los dos, en especial el cariño, el respeto que le tenía Juan Bautista y la fuerza de él, y todo lo que él era, ¿no? La fuerza que él tenía, la forma en que predicaba también, cómo él estaba anunciando el reino de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, cómo él venía preparando la venida de nuestro Señor. O sea, la historia de Juan Bautista es súper linda, Moni. Sí, es bien hermosa, y sobre todo que nos está confrontando con una inmensísima verdad. La inmensísima verdad es cuánto nosotros le respondemos más a la carne, a nuestros deseos, que realmente a lo que Dios quiere. Y este es un pasaje donde nos confronta demasiado con lo que nosotros somos. Herodes, a pesar de que él podía ver que Juan el Bautista era un hombre santo, era un hombre bueno, era un hombre que le estaba diciendo cosas y él escuchaba, como dice la palabra, lo escuchaba y no le quería hacer daño, a pesar de que le decía que no debía haberse casado con su cuñada, en fin, él no quería hacerle daño, pero definitivamente él no renunciaba a la carne. Y eso es lo que tremendamente nos pasa mucho a muchísimos creyentes, ¿Por qué? Porque es más importante la carne, o sea, más importante ese amor, no, esa obsesión que se tiene por el placer. Y en este caso, pues Herodes creía que estaba realmente súper bien con su cuñada, con la esposa de su hermano, y precisamente por darle tanto placer y tanto gusto a la situación de la carne, llega a ser la situación tan desastrosa de matar a Juan el Bautista. Es impresionante cómo nosotros, de verdad, decimos creerle a Dios. En este caso Herodes decía creerle a Dios, pero resulta que esa situación carnal, ese de darle gusto a lo que la gente que uno supuestamente quiere le pide, ese no quedar mal delante de las personas, porque ¿qué podrán decir de mí si yo hago esto, si yo me retracto? ¿Qué podrán decir de mí? Y entonces, por esa misma situación del qué podrán decir de mí, si yo me vuelvo realmente una creyente practicante, una cristiana como debe ser, siguiendo los principios que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó,
recordándonos lo que el Padre estableció. Si yo sigo esto, ¿qué dirán de mí? ¿Qué dirá mi esposo? ¿Qué dirán mis hijos? Que me volví una fanática, que me volví una, ¿cómo es que decían ustedes? O sea, que exagero las situaciones espirituales. Cuando uno está temiendo lo que diga el mundo, termina haciendo grandes destrozos. Y en este caso, Herodes hizo eso. Herodes, por complacer a una joven, a una jovencita, que porque él fue muy hermoso y las danzas de ese momento para los reyes eran muy eróticas y por eso le gustó la situación. Entonces, una jovencita que no tenía principios, que venía de su misma mamá, que venía en unas cuestiones como, o sea, se vienen aquí muchísimos errores cuando una madre, en vez de decirle a su hija que pida cosas que de verdad le puedan servir, como una jovencita así, ¿sí? Pide la cabeza de una persona. Y ahí también nos confronta. ¿Qué les pedimos nosotros a veces a nuestros hijos que hagan? Mijo, viene alguien a cobrar una deuda, vaya, dígale que yo no estoy. O sea, empezar a enseñar lo malo. O sea, este texto es de una riqueza impresionante, ¿no, Rafa? Sí, Moni, porque pues uno dice, uy, la historia de Juan, cómo Salomé pues le quita por el baile pues de Herodías, le quitan la cabeza a Juan Bautista. ¿Por qué ellos tenían tanto odio con Juan Bautista? ¿Sí? ¿Por qué tenía tanto odio con Juan Bautista? ¿Y qué relación tiene eso con nuestra vida? O sea, ¿qué implica eso? Realmente nosotros, por ejemplo, tenemos una estrategia para entender la palabra, es ubicarnos en cada uno de los personajes. Yo soy Herodes, soy de pronto Herodías, soy Salomé, soy el profeta eh, Juan Bautista, o sea, me ubico en el contexto, pero lo cierto es que a mí me impresiona, Moni, es cómo nosotros perfectamente nos dejamos seducir por el mundo, simplemente por un placer carnal, y fácilmente podemos quitarle la vida a los profetas. Quitarle la vida a los profetas es enmudecerlo. ¿Por qué le tenía tanta rabia? Porque eran primos, ¿sí? O sea, había una familiaridad entre el rey en ese momento de Israel, que curiosamente fue escogido por los romanos, no fue escogido directamente por el pueblo. Entonces era un rey pagano, súper lujurioso. Entonces Herodes, que era hijo de Herodes el Grande, entonces este Herodes pues se deja seducir por la carne, se deja seducir por todo lo que es la lujuria, y fácilmente enmudece a un profeta. ¿Por qué? Por simplemente él querer y desear a una mujer. Y entonces, como eran familiares, de igual manera también, entonces, como él le hablaba tanto y reprochaba tanto, Juan Bautista hablaba directamente y le decía lo que estaba haciendo Herodes, y Herodes estaba de una u otra forma escuchando. A pesar de estar en el mundo, le gustaba lo que Juan Bautista decía. Y entonces, ¿qué hizo Herodías? Pues Herodías, pues, para tratar de que por una cuestión humana, por el deseo de tener dinero, por el deseo de tener poder, entonces manda quitarle la cabeza. A mí me impresiona esos tiempos, ¿no? Que le quitaban la cabeza, que los apedreaban, que los latigaban, que los crucificaban. O sea, una violencia tremenda, pero esa violencia también se ve muy sutilmente aquí en nuestro país, como el aborto, por ejemplo. ¿Sí? Esas son esas violencias fuertes que la vemos en nuestro país. Cuando se comete algo impropio y se envía, por ejemplo, a la cárcel a alguien, o cuando se abusa sexualmente a alguien, cuando se golpea a alguien, o sea, es la misma violencia pero en diferente forma. Pero entonces nosotros de una u otra forma tenemos que tener mucho cuidado con nuestro comportamiento, porque si somos esos Herodes, entonces ¿de quién nos estamos dejando seducir para acallar a los profetas, para acallar la voz de Dios? Y simplemente por un deseo de cumplirle al mundo y cumplirle al deseo de la carne. Igual le pasó a un rey, ¿te acuerdas? Que ese rey, simplemente por cumplirle al pueblo, lo dejaron le quitaron de rey, que fue el primer rey de Israel, que se llamaba Saúl.
Saúl, por miedo al pueblo, no cumplió con lo que el Señor decía y fue destituido de su, de su, Claro. de su cargo, perdóname, de su cargo como rey. Entonces es igual con nosotros. Tenemos que tener muchísima prudencia con nuestro comportamiento. Sí, muchísima, porque fácilmente nosotros llegamos a quitarle la vida a los profetas. ¿Que cómo? Con nuestra actitud, con nuestra negación, con nuestro estar peleando, con nuestro estar discutiendo, le estamos quitando de una u otra forma, callando la vida a los profetas. Sí, y eso es muy delicado porque me supongo que eso trae unas maldiciones impresionantes. Me quedó una pregunta, ¿por qué dice que serán primos? Familiares, amor. Ah, Porque él les criticaba mucho, Juan Bautista criticaba mucho la actitud y la relación que había entre Herodías o sea, la familiaridad la es entre familiaridad. Herodías y Herodes. Sí. Bueno, sí, porque quedó como, ¿quién quedó primo? Bueno, perdónenme. Entonces, la situación es que es muy cierto eso, muy cierto de que nosotros a veces porque alguien nos diga la verdad de una situación que nos afecta, que de verdad estamos haciendo lo incorrecto. Y por eso es que el dicho es el que si le duele es porque es la verdad. Y la realidad es que sí, si no te doliera, si no te afectara algo que te dijeran, es porque de verdad no tiene nada que ver con eso o tu corazón está sano. Pero si hay algo que en tu vida te está doliendo, tiene que ver precisamente con que hay alguna verdad allí encubierta y lo que más ofende a una persona es ser descubierto en su situación, en su debilidad, en su defecto. Y por eso Herodías, que estaba ofendida con Juan, precisamente porque la hacía ver como una persona muy infiel, era una persona que traiciona a su esposo, es una persona que en pocas palabras está actuando inmoralmente, o sea, muchísimas situaciones que allí se están mirando y ella era la que estaba quedando así como en entredicho, ¿sí? Estaba quedando en la burla de las personas, porque acordémonos que especialmente desde siempre se ha visto la situación de que hacia la mujer hay mayor rechazo por el comportamiento. Entonces, a raíz de eso, ella iba teniendo una ira bastante importante. Imagínese el tiempo que ella tenía, o sea, pensando en qué hacer contra Juan. O sea, ella llevó bastante tiempo pensando cómo desquitarse de Juan, cómo vengarse de esa situación. Y cómo en el momento en que esta persona ya tiene un poder, supo manejar la situación para destruir. ¿Por qué? Porque esta persona también ya veía la debilidad de esa persona a quien iba a utilizar para hacer el mayor daño. O sea, ella calculó el cómo utilizar a su hija, o sea, no había en su corazón bondad, cómo pedirle a su propia hija que hiciera un daño tan grande, o sea, la maldición que se trae a la familia. Y fuera de eso, cómo calculó cómo hacer daño con su propia supuesta pareja que supuestamente amaba tanto para destruir a alguien que sí estaba diciendo una verdad. ¿Realmente amaba a esas dos personas? Si decía que las amaba, ¿por qué las utilizó para destruir algo? Yo no creo que haya habido amor. Yo no creo que haya habido un interés por tener un hogar, por respetar la vida de su hija. Para nada. Lo particular es que esa hija era la sobrina del mismo Herodes. O sea, uno dice, ¿cómo cabe eso en la mente del corazón humano? Pero resulta que eso es muy frecuente, eso es muy común. Utilizar los hijos para mirar a ver qué está haciendo su papá y no ve que se está utilizando, se está dañando el corazón del hijo, ¿sí? O la hija. Se está dañando el corazón de ellos porque es como de, vaya, mire lo que su padre está haciendo, entonces vuélvase un espía de su autoridad
O sea, ¿qué maldición le estás trayendo a tu hijo? O le dices a alguien, ve, ayúdame porque es que esto me está sucediendo, entonces lleva a la familia a que haga destrozos a otras personas, por ejemplo, los golpes, las amenazas, o sea, otras cantidad de comportamientos que estamos llevando a personas que decimos amar solo con el fin de nosotros estar bien, de estar nosotros excelente, pero no nos damos cuenta a quiénes estamos llevando. Ay de mí, dice la palabra, ay de ti que haces, que, o sea, que utilizas, que haces que pequeños se fallen, o sea, pequeños en fe, pequeños de pronto en el conocimiento de Dios, pequeños, y esos pequeñitos los utilizas para hacer el mal. Es preferible que te coloques una piedra de molino, que era una cuestión inmensa, y te lances al río y te ahogues. Dice así, porque estás utilizando a una persona para hacer daño. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y este pasaje, mejor dicho, para hablar bastante. Sí, porque son los hijos parentalizados. Cuando tomando, pues haciendo un poco de énfasis a lo que tú dices, son los hijos parentalizados que también los invitamos a que escuchen uno de nuestros audios, se llaman hijos parentalizados. Rafael Aníbal Corte lo encuentra en YouTube. Cuando utilizamos los hijos para algo indebido, cuando les damos un rol en el hogar que no les corresponde, cuando los volvemos de una u otra forma, desde lo espiritual y desde lo emocional, como si fueran nuestros esposos o esposas, cuando les empezamos a contar todo lo que es que su papá hizo, su mamá hace, es que mire, y entonces los empezamos a cargar emocionalmente y hacemos un daño impresionante porque los llevamos de una u otra forma a cargar con esas maldiciones, como tú dices. Y mira lo interesante de igual manera también, Moni, y es cómo cuando una persona está de una u otra forma creciendo espiritualmente, siempre van a haber esas Herodías. Y pueden ser los propios familiares que van a tratar de acabar contigo y hacerte pecar para que tú no sigas escuchando la voz de Dios. ¿Sí? Hasta qué punto realmente que uno tiene ese anhelo, que está en pecado, que está empezando como a buscar de Dios, fácilmente vienen los hermanos, los familiares, juzgándonos, criticándonos, para otra vez volvernos a hacer caer, para que nosotros empecemos a pensar mal, para que nosotros perdamos la caridad con respecto a nuestro hermano. Y están allí siempre como león rugiente buscando a quien devorar. Como tú decías, ella no lo pensó así espontáneamente, sino lo que lo vino premeditando con mucho tiempo de anticipación, cómo hacer para callar a ese profeta y ese hombre que estaba empezando a buscar de Dios, que estaba empezando a dejarse seducir por la palabra del Señor, necesariamente cayó. ¿Por qué? Porque se dejó seducir por ese león rugiente que es el mal, que está siempre tratando de hacerlo a uno caer. Y tan abominable, ¿no? Le llevan la cabeza en una bandeja. Abominable. Eso quiere decir que eso es comer comida de cerdos. Es caer en lo más bajo. Perfectamente puedo haber dicho quítale la vida y demostraron que le quitó la vida, pero que le traigan la cabeza es increíble. O sea, hasta dónde llega la maldad del mundo para tratar de que tú caigas, y busca las alternativas como sea, pero siempre va a hacer que de una u otra forma tú llegues a hacer algo impropio, impuro, llegues a cometer cosas bien fuertes. O sea, esto es para despertarnos, es para que nosotros digamos, a ver, hasta qué punto realmente el mundo va a tratar de seducirme para que yo caiga. ¿Sí? Y en ese sentido tenemos que tener cuidado. La posición de Herodías, ¿qué quiere decir? Que a veces nosotros por el celo, por la envidia, fácilmente estamos quitándole la vida a los profetas. ¿Sí? Por nuestra actitud fariseica, como el Señor lo ha dicho, hipócritas. La vida de el rey Herodes, cuando quiere crecer espiritualmente y fácilmente se deja seducir por el mundo. Pero aquí viene algo también muy bonito, Moni, ya en estos últimos momentos, lo que era Juan Bautista, Moni, que es hermosísimo. Les dejamos como tarea que estudien la vida de Juan Bautista, que es hermosísima. Para haber sido el más grande de los hombres, ¿sí? Dice nuestro Señor Jesucristo, nadie ha habido en la tierra más grande que Juan Bautista. Entonces, ¿cómo era Juan Bautista? Porque era el primo, lo puso como el hombre más grande, por lo humilde, por lo manso, por lo sencillo y por lo poderoso para dar el mensaje, sin miedo, desprendido de lo material completamente. Un hombre maravilloso que vale la pena tenerlo como referente para no empezar a crecer espiritualmente. Juan Bautista
lo admiro, siempre lo he admirado a Juan Bautista. Me encanta estudiar la vida de Juan Bautista y profundizar en la vida de él, porque me da esa fuerza para decir, bendito sea mi Dios. Yo de igual manera y tú de igual manera, cuando escuchas estos mensajes, te vuelves en un mensajero del amor de Dios y estás preparando de una u otra forma, a través de nuestra Madre María, en nuestro caso, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy hermosa esta historia, Moni, que vale la pena que se profundice sobre toda la vida de Juan Bautista, Moni. Y lo encuentras en Mateo, por ejemplo, tú encuentras mucho, o sea, y hablan, los discursos de él eran súper lindos, ¿sí? Y cómo él tenía adeptos, tenía seguidores, incluso Juan, el hijo del trueno, era uno de los seguidores de Juan Bautista. Y por eso nosotros es importante que con base en esta historia del día de hoy, el evangelio que el Señor nos regala es a quién tú le vas a hacer caso. Porque a veces tu Herodías es tu esposo. Porque te lleva a decir, no, ¿para qué estás yendo a la iglesia? ¿Para qué estás estudiando? ¿Para qué estás orando? ¿Quién es tu Herodías? ¿Y a quién le vas a hacer caso? ¿A Dios o a Herodías? ¿Vas a terminar acallando la voz de Dios en tu vida? ¿O realmente te vas a ofrecer realmente como ese sacrificio vivo para Dios, para que Él pueda llevarte a otros niveles diferentes? Entonces, ¿a quién escuchas? ¿Al mal o a Dios? Porque esa es la realidad. ¿Y a quién quieres agradar? ¿Al mal o a Dios? Por eso te despiértate, tú que duermes, oh hija de Sión, porque el Señor viene hablándonos, por favor despiértate, tú que duermes porque tú no sabes el día y la hora, y siempre el mal anda, como dice Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces ten cuidado con tu comportamiento. Ánimo pues, que Dios te bendiga mucho, que este día sea de mucha bendición para tu vida. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, que estén muy bien.